ahora sí empezamos oficialmente nuestro recorrido. We officially start our tour. Y lo primero ya lo tenemos a nuestra izquierda. The first thing we already have it to our left. Esta es la hermosa fuente de Neptune. This is the beautiful Neptune Fountain. Este es un regalo que hizo la ciudad al dios de los mares. This is a gift that the city made to the god of the sea. Podemos ver a Neptuno ahí en su centro. We can see Neptune over on its center. Y es también un sitio muy visitado por los locales porque acá vienen a celebrar los títulos los fanáticos del Atlético de Madrid. Afortunadamente para mí no vienen muy seguido por acá, pero acaso te vienen si llegan a ganar alguna vez. This is also a very visited place for locals because this is a place in which the Atlético de Madrid football club fans come when they win a title. Fortunately for me that doesn't happen very often, but when they do, if they ever do, they come. Oh, moving on. Seguimos y entramos directamente al Paseo del Prado. We have officially entered into the Prado's driveway, que se llama así no por casualidad, sino porque a la izquierda ya vemos el Museo del Prado. This Prado's driveway is called like that, not by chance, but because of the museum we can see to the left the Prado Museum. Este museo es el más importante de todo el país. This is the single most important museum in the whole country, y de los más importantes de Europa, por supuesto. And of course, one of the most important ones in the whole continent. En él encontraremos pinturas de los artistas más reconocidos y famosos de la cultura española, como Francisco de Goya y Velázquez. Inside of the Prado Museum, we'll find paintings from some of the most renowned artists here in the country, like Francisco de Goya and Velázquez. Y también, una de mis cosas favoritas del Prado es que hay una sala personal para el autor holandés El Bosco. Así que si pasan por el Prado no se lo pierdan tampoco. And also one of my favorite things here at the Prado Museum is the personal room they have given to the Bosch, the Dutch painter from the 16th century. So if you ever go to the Prado, don't miss this personal room that is amazing. También les comento que el Museo del Prado tiene horario de entrada gratuita todos los días de 6 de la tarde a 8 de la tarde, aunque suele llenarse un poquito, así que les recomiendo que vengan con precaución. Si miramos a la derecha, if we look to our right, en esa pared llena de naturaleza, all filled with nature, esos son los jardines verticales de Sabatini. Those are the vertical gardens of Sabatini. Y hablando de jardines, speaking of gardens, si miramos a la izquierda, if we look to our left, vemos al jardín botánico de la ciudad. We see the botanic garden of the city. Más de 7,000 especies botánicas dentro de este enorme parque. Over 7,000 botanic species inside of this beautiful park here at the side of the Prado. Y también enfrente de nosotros, y ahora un poco a la izquierda, now to the left, podemos ver la estación de trenes de Atocha. We can see the Atocha train station. Esta es la estación de trenes más importante de la ciudad. This is the single most important train station in the city, ya que conecta a Madrid con el resto de Europa. It connects the capital with the rest of Spain. 9 millones de pasajeros cada año a través de Atocha. Over 9 million passengers go through Atocha every year. No paramos porque a nuestra derecha tenemos el Museo Reina Sofía. We don't stop because to our right we can see the Reina Sofía Museum. Este es el segundo museo del Triángulo de Bellas Artes de Madrid. El primero es el Prado. This is the second museum of the Triangle of Fine Arts of the city, the first one being the Prado Museum. Y este Reina Sofía es el museo contemporáneo por excelencia de la capital. This Reina Sofía Museum is the contemporary museum of the city. Y mi favorito personal, debo decirles, and my personal favorite, I must say. Acá en el Reina Sofía encontraremos una pintura muy importante de la historia española, sobre todo la historia española reciente, como es el Guernica de Pablo Picasso. Inside of the Reina Sofía Museum, we'll find one of the most important paintings in recent Spanish culture, as it is the Guernica by Pablo Picasso. En caso que no conozcamos esta pintura, les puedo hablar un poquito sobre ella. Es un homenaje que hizo el autor al bombardeo que sufrió la ciudad de Guernica, en el País Vasco, durante la Guerra Civil Española. In case you don't know this Guernica painting, I can tell you a little bit about it. This is a painting that honors the bombings the Guernica city suffered during the Spanish Civil War. Y es también, de acuerdo a Picasso, un homenaje a la paz de la posguerra. It is also this painting an honor to the peace after the ending of the Civil War.
Ahora a nuestra derecha, now to our right, vemos la casa encendida. We see the lighted house. Recuerden este estilo arquitectónico, please remember this architectural style, porque veremos un par de ejemplos. We will see a couple of examples de este diseño tan particular, of this particular design. Okay. Y hablando de Picasso, speaking of Picasso, en la casa encendida encontraremos una exposición que honra los 50 años de fallecimiento del artista. Así que si van a Reina Sofía y van a ver al Guernica, pues caminan un par de cuadras y también tienen esta hermosa exposición sobre Picasso. And speaking of Picasso and of the lighted house, within this cultural center you'll find an exposition that honors the 50th anniversary from the death of Picasso. So if you're going to the Reina Sofía and you have seen the Guernica, there's no better time than walk a few blocks and then watch this amazing exposition on the 50th anniversary from the death of one of the most important painters of Spanish art. Y a nuestra derecha este viejo edificio de color marrón, un poco deteriorado. This old building to our right of brown color. Esta es la antigua tabacalera nacional. This is the Old National Tobacco Company. Es un edificio muy significativo de la zona, ya que este barrio solía ser la zona industrial de la ciudad. This is a very significant building here in the area because this neighborhood was once the industrial zone of Madrid. Por supuesto, la tabacalera no se encuentra activa porque contaminaría mucho el centro de la ciudad, pero de igual forma se ha reconvertido en un centro de arte que tiene de hecho un poco de la época industrial de este vecindario. Of course, this Old National Tobacco Company isn't active anymore, and instead it has reconverted into a sort of an art center. Of course, an industry in the middle of town would do a lot, so they have made it this place that actually telling a little bit about how this area of Madrid was the industrial zone of the city. Y esta zona de Madrid también es muy visitada y popular, sobre todo los días del domingo, como hoy, porque se celebra el famoso rastro o mercado de segunda mano de la capital. This area of Madrid is also very visited by locals, especially on Sundays, because it's where the famous flea market gets held every week. De hecho, esta calle que veremos a la derecha, actually, this next street we will be seeing to our right. Imagínense la toda hasta el fondo, picture it all the way to the end. Más de 5,000 vendedores ambulantes, over 5,000 vendors put themselves every week and offer us pretty much anything we can imagine. Y nos ofrecen cualquier cosa que nos imaginemos, desde libros hasta ropa de segunda, all the way from books to second-hand clothing. De hecho, un plan que a mí me encanta hacer es de ir al rastro de la ciudad, comprar un par de cosas para casa y después almorzar en el barrio de la Latina, que está muy cerquita y donde se come espectacular y a precios mejores que en el centro de la ciudad. Actually, a plan that I love to do is coming to the rastro, to the flea market, buy a few things and then go grab some lunch in the La Latina neighborhood, which is a neighborhood just a couple blocks to the north that has amazing restaurants and not so expensive as the very center of the city. Y acá esta puerta que vemos a nuestra izquierda, this beautiful gate we can see to our left, es la primera de las 5 de Madrid. This is the first one of the 5 of the city. Esta es la puerta de Toledo. This is the Toledo's gate. Esta puerta de Toledo de hecho fue una orden de parte del hermano de Napoleón. This Toledo's gate was actually an order by Napoleon's brother, aunque desafortunadamente para él nunca vio esta hermosa puerta terminada porque los franceses fueron expulsados de España antes de que terminara su construcción. Unfortunately for Napoleon's brother, he wasn't able to see this gate finished because the French were kicked out of Spain before of the final result. Sin embargo, Napoleón y su familia sí dejaron un legado acá en la ciudad de Madrid. Nonetheless, they did leave a legacy here in the city. Esta puerta de Toledo además es muy importante porque marca la dirección de la capital hacia la ciudad de Toledo, que en caso que no sepamos es patrimonio cultural de la humanidad. This Toledo's gate we just saw is actually very important because it marks the direction of Madrid towards the city of Toledo, which in case you don't know is actually considered as a worldwide cultural heritage. Y si me preguntan por qué es patrimonio de la humanidad, la respuesta es muy sencilla. Allí han convivido por generaciones 3 religiones diferentes, que en ciudades tan pequeñas como esta no suele ser tan común.
And if you ask me why the city of Toledo has been named as a cultural heritage, the reason is pretty simple. It's because in that little town, 3 different religions have lived for centuries without apparently much trouble. Así que en Toledo, estas comunidades, la judía, la musulmana y la cristiana, han impreso una personalidad que no se puede encontrar en casi ninguna otra ciudad de este estilo en todo el continente. So in this little town of Toledo, from maybe an hour and a half from Madrid, you can find these 3 religions, the Muslim community, the Jewish community, and the Christians have created a personality that is beautiful. That is, it can be found in any other city like this in the whole Europe, I will say the whole world. Y de hecho les puedo comentar que nuestra empresa Big Box también ofrece tours a la ciudad de Toledo, de día completo o de mediodía, en caso que no tengan el tiempo. Donde un guía como yo, que quizás no tan simpático, no lo sé, eso serán ustedes todos jueces, les estará contando un poquito de por qué esta ciudad es tan importante para la historia de España. And actually, I cannot talk about Toledo without saying to you that our company, Big Bus, also offers trips to the city of Toledo in the form of a full day or a half a day. When a guy like me, although maybe not as nice, I don't know, you'll be the judges of that, we'll be telling you a little bit about how and why this Toledo city is so important to the history of Spain. Y en caso de que visiten Toledo y no es con nosotros, no pasa nada, no hay resentimientos, pero por favor visiten la Catedral de Toledo, que es uno de los edificios más espectaculares que encontrarán en el país. And in case you visit Toledo, if it's without us, no hard feelings, go visit the Toledo Cathedral because it's one of the most spectacular buildings you'll find in the whole country. Y hablando de catedrales, and speaking of cathedrals, si miramos a la derecha, if we look to our right, vemos a la hermosa catedral de la Almudena. We see the beautiful Almudena's Cathedral. No se preocupen si la vieron un poco, don't worry if it was for a brief second. Volvemos a verla en nada, en 2 minutos la volvemos a ver. We'll be seeing it again in no time, so don't worry, and you'll be able to take pictures as well. Les puedo contar de la catedral, ya que la vimos por primera vez, que es un edificio muy interesante, ya que tardaron más de 150 años en construirla, que no es poco, y también implica que si la conocemos desde dentro veremos diferentes estilos arquitectónicos que juegan entre ellos dentro de la catedral, que me parece algo muy poco común en edificios de esta naturaleza. As we already saw a little bit of the Almudena's Cathedral, an interesting fact about it is that it took over 150 years to be finished, which is a few years, and due to that reason you can enter the cathedral and watch literally different styles of architecture playing with each other, which is something that is not that common at all in a Christian temple like this one. De hecho, les puedo recomendar, si algún día visitan la catedral, que paguen los 5 euritos adicional que cuesta subir a su cúpula para ver la ornamentación de su techo, que es algo que muy poca gente sabe y es de las cosas más bonitas que tiene este templo cristiano. And actually, I can recommend to you, if you ever go to the cathedral, that you pay the extra 5 euros it costs to rise to the top of the building and watch the ornamentation on all of the roofs that pretty much many people don't know it exists because you're like no guided through it. But if you ask for it, you'll be up to the roof and you'll see a beautiful perspective of this building. But if you ever go, don't miss that chance. Y ahora mismo vamos a pasar y a cruzar por el puente más antiguo de la ciudad de Madrid. Now we're about to cross what is the single oldest bridge in the whole city of Madrid. Este es el puente de Segovia. This is the Segovia's Bridge. Y está construido sobre el río Manzanares, and it is built upon the Manzanares River. Es un puente del siglo XVI. This is a bridge from the 16th century. El río Manzanares a nuestra derecha, les puedo prometer que tenía mucha más agua en el pasado. I can promise to you guys that this Manzanares River had plenty of water sometime in the past. Una de las cosas que más me gusta del Manzanares no es tanto el río, sino el parque que podemos ver a ambos costados de él. One of the things that I love the most about this river isn't the river itself, but rather the park that we can see to both sides of it. This is the Madrid River Park, and it accompanies the Manzanares in its whole length. Este es el Parque Madrid Río y acompaña al Manzanares en todo su caudal. Así que otro plan que me encanta hacer es alquilar una bicicleta justo al principio del parque y conocer la mitad de Madrid mientras acompaño al río también.
And actually, a plan that I love to do also is to go to the entrance of the Madrid River Park and rent myself a bike, which is not that expensive, and pretty much travel half of the town while having the Manzanares by my side. So if you're into that, I can guarantee you'll have a great time. Y ahora les recomiendo que preparen sus cámaras. Now we recommend you to prepare your cameras porque veremos una vista postal maravillosa de la ciudad. We will be seeing an amazing postcard view of the city. Si quieren pararse, aprovechen la luz roja. If you want to stand up, take advantage of the headlight porque esta es una vista maravillosa. This is an amazing view of the city. El primer edificio que vemos a nuestra izquierda es la Catedral de la Almudena. That first building we are seeing is the Almudena's Cathedral. Y justo a su lado vemos al Palacio Real de la ciudad. And just to its side we can see the Royal Palace of the city. En la Almudena se casaron los actuales reyes españoles, pero los reyes ya no viven en el Palacio Real que ahora vemos enfrente de nosotros. In the Almudena's Cathedral was the place where the King and Queen of Spain got married, but they don't live in the Royal Palace we are seeing right now. Esto es bueno para nosotros porque de vez en cuando, esta semana no, lamentablemente, pero de vez en cuando podemos entrar al Palacio Real y conocerlo desde dentro. The fact that the monarchs of Spain don't live there in the palace anymore, that's actually great news because we can actually get inside of the palace from time to time. This week I think you cannot, but next week maybe if you check the schedule and you get a chance to see this amazing royal palace from the inside. A royal palace that is actually the largest one in the whole Western European continent. It's actually twice the size as the Buckingham Palace. Este Palacio Real, que si lo llegan a conocer se darán cuenta que es uno de los más grandes del mundo, de hecho el más grande de Europa Occidental, ya que dobla en tamaño al Palacio de Buckingham. Este Palacio Real es un palacio muy chiquito, tiene apenas 135.000 metros cuadrados de tamaño y 3.400 habitaciones en su interior. This is a very small palace, only 135,000 square meters of size and 3,000 rooms. So, you maybe get lost if you're inside. Este palacio, como la catedral, también tardó un montón de tiempo en construirse y algunos de los arquitectos más importantes presentes en España para el momento participaron en su construcción, como Francesco Sabatini, el autor de la Puerta de San Vicente que ya vamos a ver, y Ventura Rodríguez, el autor de la Fuente de Neptuno que ya vimos. This royal palace was also a product of several architects that joined efforts to construct this beautiful and amazing structure. And amongst the architects, I can name a few that you may acknowledge. We have Francesco Sabatini, which is the author of the Alcalá series we're about to see in just a few minutes, and also Ventura Rodríguez, which was the responsible behind the Neptune fountain we just saw at the beginning. Y a nuestra derecha lo que vemos es el jardín real del palacio. And to our right, what we are seeing is the largest Royal Palace, uno de los parques más espectaculares que tenemos en Madrid y que es de libre entrada, ya que los reyes no viven acá. This is one of the most spectacular parks you'll find here in Madrid because it was designed for the royalty, but as they don't live here anymore, we can enter literally anytime we want. Well, not literally, maybe the 1st of January we can. Pretty much every day of the year you can enter. Y ahora, si prestamos atención a la derecha, if we pay attention to your right, veremos una vista fantástica del palacio. We'll be seeing an amazing view of the Royal Palace. Nos pararemos un segundito para fotos. We'll be stopping just a second for pictures de este hermoso Palacio Real, of this beautiful Royal Palace. Nos da un segundito que estemos las fotos acá, tengo gente parada y ya le damos. Ahora sí, nos vamos moviendo, now we'll move on. No pasa nada, you're welcome. Espero que hayan disfrutado esta vista, pero les recuerdo que a este parque, el Jardín Real, podemos entrar cuando queramos y tener esta vista el tiempo que queramos. I hope you have enjoyed the view, but I remember that this park is
piece of free entrance, so you can come literally anytime you want and enjoy this view for the amount of time you desire. Y ahora a nuestra izquierda, now to our left, lo podemos ver, el resultado de Francesco Sabatini, siglo XVIII, la puerta de San Vicente. This is the San Vicente's gate to our left, a product of architect Francesco Sabatini. Esta es la más pequeña, pero la más moderna de las 5 puertas. This is the smallest one, but also the most modern one of all the 5 gates. También a nuestra derecha vemos la estación del norte. We also see to our left, a nuestra izquierda, la estación del norte, the North Station, another important train station in the city, otra estación de tren muy importante en la ciudad. Y de hecho tiene un teatro maravilloso en su interior, pero me lo ya están por aquí. Y also this train station has a beautiful theater inside that I recommend you to check out if you're ever nearby. Y lo que terminamos de ver a la derecha, what we can see to our right, es el final del jardín real, es the ending of the Royal Garden, un jardín diseñado bajo el diseño, para la redundancia, de los jardines de Versalles. This is a park that was designed not only for the royalty, but also as an homage to the Versailles palaces and gardens. Y ahora en solo un segundo estaremos pasando por un túnel, así que por favor nos mantendremos sentados. Just in a second we'll be going through a tunnel, so I would like to ask all of you to remain seated. También me gustaría contarles que a veces golpeamos una o alguna de las barras, pero les puedo prometer que no pasa absolutamente nada. I also must say to you that we sometimes hit just a little bit the metal bars we're about to encounter, but I can guarantee you it's perfectly safe. Like, look at me, I'm safe, and I do this every day, so don't worry about it, okay? No se me preocupen, don't worry. Just think about it as a spooky part of our trip. Estamos todos a salvo, we're all safe. Solamente le pone poca emoción al viaje, pero estamos todos bien. As I was saying before, it's just a spooky part to put some spice on the trip, but we're all fine. Ya podemos ver a nuestra izquierda, to our left, the largest square in the whole country. This is the Spain Square, la Plaza de España a nuestra izquierda. Es una plaza de 70.000 metros cuadrados de tamaño. This is a square of over 70,000 square meters of size.
Y justo enfrente de la plaza, just in front of the square, y un poco a nuestra izquierda, a little bit to the left, podemos ver al Hotel Ryu. We can see the Ryu Hotel, que tiene algo muy curioso. Si miramos a su techo, tiene un piso falso desde el cual se ve toda la ciudad. There's something very curious about this Ryu Hotel, and it's the fact that it has a fake floor on the top. You can see those two little guys having some fun. Les recomiendo un montón visitarlos, solamente si no tienen miedo a las alturas. En ese caso, mejor nos quedamos por acá porque es bastante complicado. I recommend you to visit it, this fake floor, unless you're afraid of heights. In that case, let's remain on the ground. Para los que no quieran subir, también tenemos a la izquierda la tienda Zara, una de las tiendas Zara más grandes de todo el planeta. For those who want to stay on the ground, you can also find at the feet of the Ryu one of the biggest Zara shops in the whole world. So you have everything from every audience here in the Ryu Hotel. It's a Zara shop. Zara, that's a brand. Yeah. Y el Hotel Ryu ahora también nos da la bienvenida a la Gran Vía, la calle más importante de todo Madrid. And the Ryu Hotel also welcomes us to the single most important street in the whole city. This is the Gran Vía, the Great Avenue. Esta es una calle que tiene mucha historia. Para empezar, se divide en 3 etapas y esta es la última en haberse construido. Por eso quizás no es la más bonita, porque se terminó durante la guerra civil. This is a street with a lot of stories. For example, this is divided into 3 stages, and this is the last one to be finished. Probably because that is the most beautiful part in terms of architecture, because it was constructed with the Spanish Civil War. Sin embargo, lo que nos ofrece la tercera etapa de la Gran Vía es algo muy bonito, y es la tercera mayor concentración de teatros en todo el planeta. However, what this part of Gran Vía does offer to us is something beautiful. It is the 3rd largest concentration of theaters in the whole world. So, ok, I'm back, he vuelto. Volvemos para la segunda etapa de la Gran Vía. The return to the second stage of Gran Vía. Una cosa que me encanta, y si miramos hacia arriba, if we look up, vemos estas 2 estatuas, we see these 2 statues. Y ahora el semáforo nos ayuda porque les cuento un poquito. The headlight helps us, as I can tell you a little bit. La estatua de la derecha de bronce es la estatua de la diosa Diana, que está disparando una flecha al ave fénix de la izquierda, ya que el ave fénix está llevando a su amante. The bronze statue on the right is actually the goddess Diana, and she is firing an arrow to the phoenix on the left side that is actually carrying out her lover. Algo también que me gusta mucho sobre estos edificios que juegan entre ellos es que si caminan por la Gran Vía y prestan atención a la calle, podrán encontrar alguna flecha que se perdió en el camino. No estoy bromeando, las he visto yo mismo y es muy divertido encontrarlas y están por el Primark, para darles un par de pistas. If you ever go into the sidewalk, you can actually find a couple of arrows that is the target. I'm not kidding, I have seen the arrows myself, so if you ever go, you might encounter one, and it's a lot of fun. I can tell you a little clue that they are around the Primark, so maybe you can find some.
Esta además es la calle, la parte comercial de la calle. This is also the commercial street, the commercial part of the street. Y está inspirada en Estados Unidos. Podemos ver a nuestra izquierda la torre telefónica. We can see to our left the Telefonica Tower, the tallest building in the street, el edificio más alto de toda la calle. Y la inspiration was of the United States, the skyscrapers of cities like Chicago and New York. Pero la inspiración cambia, and the inspiration changes, porque en la tercera etapa, in this third stage we just entered, ahora la inspiración es parisina completamente. The inspiration comes from the French capital, the city of Paris. Esto no es casualidad, el rey de la época, cuando se construyó la Gran Vía, era un obseso, enamorado de la ciudad de París. Así que convenció, o obligó, no sabemos, a sus arquitectos a traer un poco de París al corazón de Madrid. This resemblance with Paris is not by any chance a coincidence. The fact is that the king of the time, Alphonse XIII, was deeply in love with the styles of the Paris of the 19th century. So he convinced, or forced, we don't know, the architects of the time to bring a little bit of the French capital into the heart of Madrid. Y honestamente, por los resultados podemos decir que fue misión cumplida. Cualquiera de estos edificios que ahora estamos viendo podrían estar en la París del siglo XIX sin problema alguno. And to be honest, and judging by the results, you'll be the judges too, pretty much any of these buildings will be located in the Paris of the 19th century. So we can say it's a mission accomplished for the king in love with Paris. Y ahora salimos de una de las calles más modernas y espectaculares de una capital europea, la Gran Vía, y dentro de poco entraremos a una de las más históricas que hay en la ciudad. And we are leaving right now one of the most spectacular streets you'll find in a European capital, and we're about to enter one of the most historical ones here in the city. Para que tengan contexto de la Gran Vía, es una calle que tardó casi 30 años en construirse. Empezó en el año 1910 y terminó en el año 1937. For you to have some historical context about this street, it began the construction around the year 1910 and it was finished around the year 1937. So it's a street that took almost 30 years to be finished, around 10 years per stage. El edificio de la derecha ahora mismo, the building on the right, is the building of the High Arts Circle, es el Círculo de Bellas Artes. Un edificio asimétrico muy bonito, an asymmetric building that is very beautiful and interesting. Y así entramos a la famosa calle de Alcalá, and now we have entered officially the Alcalá Street, one of the most historical streets here in the city, una de las calles más históricas de la ciudad. Y no sé si han visto una serie llamada La Casa de Papel, you have seen a series called La Casa de Papel, Money Heist. Well, uno de los edificios que intentan robar es el de nuestra derecha, one of the buildings they try to rob is the one on the right. Este es el Banco de España, this is the Bank of Spain. Es uno de los bancos más grandes de todo el continente. Pueden notar, ocupa básicamente toda la cuadra. This is actually one of the biggest banks in the whole continent. As you can see, it takes pretty much half of the block. Y sí, lo que vemos enfrente, y que ya muchos se han dado cuenta, es el Palacio de Cibeles. What we are seeing in front of us is the amazing Cibeles Palace. Pero sí les debo decir que cuando cerremos el tour pasaremos por acá y estará iluminado y mucho más bonito, así que no se preocupen. And I must say about this Cibeles Palace that we are seeing and taking pictures, you'll be seeing a lighted Cibeles Palace when we come back at the end of the tour, and the pictures will be even greater, so don't worry about that. Porque acá venimos a celebrar los títulos del Real Madrid. It's a place that I love because this is the place where the Real Madrid Super fans come when we win a title. That different to the Atlético de Madrid fans, we do have some things to celebrate. Y como decía, el Palacio de Cibeles lo volveremos a ver, así que no se preocupen. As I said before, the Cibeles Palace will be seen again, so don't worry.
Lo que empezamos a ver enfrente es, aunque sea la fachada de la puerta más importante de las 5 de la ciudad, la puerta de Alcalá. Está en restauración, no se la han llevado a ningún lado, les prometo que sigue allí, pero estará así hasta finales de este año. Lo siento muchísimo. The gate that we are seeing in front of us, at the end of this street, is the Alcalás gate. This is the most important gate in the whole city and probably of the whole country. Although, unfortunately for us, it is being restored and it will be until the end of the year. So what we are seeing is a facade. But I can promise you guys that it is still there and it will remain there forever. Lo positivo es que cuando esté terminada, y si estamos por Madrid, o por supuesto después, tiene que ser justo en el momento, podremos subirnos al techo de la puerta de Alcalá y tener una vista maravillosa de la ciudad. But actually, some great news if you are by Madrid around the month of December, I believe. You will be able to hop to the top of the Alcalás gate and have pretty much an amazing perspective of the city. So if you're ever coming to Madrid again, and I hope you do because this is a beautiful city, you'll be able to see not only the Alcalás gate but also see Madrid from its top. Esta puerta de Alcalá a nuestra izquierda es de las más antiguas de su clase en todo el continente. This Alcalás gate to our left is one of the oldest of its kind in the whole continent. Maybe because of that it's being restored because it's really old. It's actually older than the Arc of Triumph in Paris and the Brandenburg Gate in Germany. Es de hecho más antigua que la puerta de Brandenburg de Alemania y el Arco del Triunfo de París. Y es otro de los legados de Francesco Sabatini en la ciudad. There is another legacy series on the master architect Francesco Sabatini. A nuestra derecha, to our right, lo que vemos es el parque más querido y visitado de toda la ciudad. We're seeing the most beloved and visited park in the whole city, del Retiros Park, del Parque del Retiro. Es nuestro Central Park acá de Madrid. This is our Central Park here on Madrid. Tiene más de 15.000 árboles en 150 hectáreas. It has over 15,000 trees inside in its 150 hectares. Y además podemos encontrar en él un par de cosas muy interesantes que conocer, como el Palacio de Cristal, que es un palacio hecho completamente de cristal, por si su nombre no lo dejaba claro, y el estanque del Retiro, que por cierto pueden alquilar un pequeño bote y pasear por él, y cuando hace calor es tremendo plan. Inside the Retiros Park you'll find a couple of interesting things to get to know, like the Crystal Palace, which is literally a palace made of crystal, and also the Retiros Pond, which is a lake, an enormous lake in the middle of the park, in which you can actually rent a little boat and travel inside, which during these hot days is a pretty cool plan. Ok, y ahora cuando crucemos el semáforo, atención a su derecha, as we pass the headlight, attention to your right, porque veremos la segunda edificación que ya les comentaba al principio en la casa encendida. We see the second building with the structure and the style of the lighted house we saw at the beginning of the tour. Esta casa a la derecha es la casa árabe. This building on the right is the Arab house. Es un diseño muy poco visto en capitales europeas. This is a design and style that is not that common in European capitals. Es el estilo neo-mudéjar. This is the neo-mudéjar style. Neo-mudéjar, that is a word for new in Arab. Es una palabra que significa nuevo y árabe. Y veremos un último gran ejemplo de este estilo cuando terminemos esta parte del recorrido. Les diré que no se lo van a perder. And we will be seeing one last example, one great example of this architectural design at the end of the second part of the trip. I will point it out to you, don't worry. Y ahora seguimos conduciendo sobre la calle de Alcalá. We keep driving through the Alcalá Street, que es de hecho la calle más larga de Madrid y la tercera más larga de todo el país. This street is actually the longest one in the whole city and the third largest one, yes, in the whole country. Only two in Barcelona are bigger than this one, and not by much, I must say. Esta calle además es muy antigua, data del siglo XV, lo cual la hace también una de las calles modernizadas, entre comillas, más famosas del país. This is actually a very old street too. It dates back to the 15th century. We're walking history, we're driving through history over here.
edificios muy bonitos en la calle, como este de color verde en la esquina a la derecha. We'll find beautiful buildings on this street, like this greenish building on the right that we have right here. This is the last known residence in the capital of the Spanish poet, Federico García Lorca. Esta es la última residencia en la capital del poeta español, Federico García Lorca. Es un personaje muy curioso acá en España, porque de hecho sus escritos fueron prohibidos durante más de 40 años. He's a very particular character of the Spanish culture, García Lorca, because his writings were all banned from all types of places in the country until the year 1971. Y es también curioso porque este mismo personaje pudo prever la manera en que sería asesinado durante la Guerra Civil Española. En su libro Un poeta en Nueva York advirtió qué le sucedería si se armaba una guerra civil en España, y exactamente como predijo, así sucedió. This curious character, García Lorca, actually was able to foresee his own death. He wrote a book called A Poet in New York during his time in New York, and he said that if Spain entered a civil war, he was going to be murdered by a firing squad, which was exactly what happened 10 years after the publication of the book. Así que por estas razones él se ha convertido en una de las personas más importantes en la literatura española, y la ciudad de Madrid lo ha honrado con su residencia acá que acabamos de ver. And for those reasons, this character has become one of the most loved writers of the 20th century, to the point that the community of Madrid honored him with the landmark we just saw. Y ahora mismo quiero tomar solo un segundo para entregarles a cada uno de ustedes una pequeña tarjeta donde encontrarán un código que los llevará a una caja de comentarios donde pueden poner lo que deseen: un buen comentario de la experiencia, un mal comentario, un comentario regular, o no poner nada, no pasa nada, pero sí nos gustaría que compartieran qué tal la han pasado la noche de hoy, bueno, la tarde-noche de hoy. Así que no tienen que hacerlo ahora mismo, pero nos gustaría mucho que lo hicieran. Now I would like to just take a second to give every one of you a little card that has a QR code inside. You'll be able there to put a comment if you want on the experience tonight. Well, this pseudo-night. A good comment, a bad comment, we don't care. We just want you to participate and tell us how you've been doing in this Madridian. So we will just take a second. Solo tomar un segundo. Muchas gracias. Thank you very much. Y ahora a nuestra izquierda, now to your left, you beat me there. Vemos la plaza de toros más grande de todo el país. We're seeing right now the largest bullfighting ring in the whole country. Esta es de hecho la tercera plaza de toros más grande de todo el planeta. This is actually the third largest bullfighting square in the whole planet. Solo las de México. Solo las de México y Venezuela son más grandes que esta plaza de toros. Only the ones in Mexico and in Venezuela are bigger than this bullfighting ring. Las esculturas que veíamos a los lados, the sculptures we just saw on the sides of it, son de hecho homenajes a aquellos toreros que han muerto dentro de la plaza. Those are actually honors to those bullfighters that have died inside of the square. En caso que se lo pregunten, esta plaza de toros se mantiene activa. In case you were wondering, this bullfighting square remains active. De hecho, ayer o hoy, no lo tengo claro, hubo una corrida de toros adentro.
I think yesterday or today, I'm not clear, there was a bullfight inside, so this keeps happening here in Spain. De hecho pasa tanto que pasa cada fin de semana desde marzo hasta septiembre y no lo hacen todo el año por el clima nada más. This actually happens every weekend from March to September, and they don't do it the whole year just because of the weather, not because of any other reason. Es una pequeña plaza donde entran más de 25,000 personas. This is a little square that fits over 25,000 people. Normalmente se llena los fines de semana. Usually tends to get crowded on weekends, of course. Y esta es la tercera edificación y la más importante de arquitectura neomudéjar que veremos en la capital, ya no solamente en Madrid, sino probablemente de este estilo en todo el país. And this is the most important example of the architectural style I was telling you from the beginning of the trip, the neomudéjar Arab style. La mejor manera de identificarlo es saber que esta plaza no tiene 300 años, como parece, tiene apenas 90, y es uno de los elementos que mejor identifica a este estilo. The best way to identify this style is the fact that this square might appear to be 300 years old, but it actually has only over 80. This is an element we use to identify it because it appears to be much older than it actually is. Y nos despedimos de la Plaza de Toros, pero no salimos del contexto porque ahora hemos entrado a la Avenida de los Toreros. We have to say goodbye to the Las Ventas Bullfighting Square, but we haven't left the context behind because we have just entered into the Bullfighters Avenue. Como bien dice el nombre, se autoexplica, es la avenida donde vivían los toreros en aquel momento cuando se construyó la plaza durante los años 30. The name of the avenue is kind of self-explanatory. This is the avenue in which the bullfighters lived back in the day, the 30s, when the bullfighters ring was originally made. Acá también se realizaban los famosos paseillos, que son estos recorridos donde la comunidad acompañaba al torero antes de una gran batalla, lo acompañaban a través de la calle y hasta la plaza. This is also the place where the paseillos or little parades before the bullfights took place. The community will accompany the bullfighter before a big fight, and throughout the street will get to the square. Acá a nuestra derecha, to our right, las casas literalmente donde vivían los toreros, the houses in which the bullfighters literally lived. De hecho son patrimonio de la ciudad, those are landmarks of the city. Por ello el tamaño tan pequeño, normalmente no es común ver casas tan pequeñas acá en Madrid. It's actually not that common to see these little houses in the center of Madrid, and this is because there are landmarks. They cannot be touched, they have to maintain the original sense of the structures. Lo que decía los pasillos es algo que ya no se realiza, ahora se ha convertido en un tema un poco polémico, no solo acá, sino en el mundo. Ya no se hacen estas actividades sino dentro de la plaza o en sus alrededores. What I said before about the parades, they don't happen throughout this street anymore for a couple of decades now, because the theme has become very problematic amongst not only Spanish culture but worldwide. So anything related to bullfighting has been remitted to the square itself and the surroundings of it. Y en caso que quieras conocer la Plaza de Toros, les doy un par de consejos. In case you want to meet and get inside of the bullfighting square, I can give you 2 tips. Lo primero es que si quieren ir a una pelea, a una corrida de toros, pues pueden hacerlo sin problemas, solo tienen que comprar el ticket por internet todos los fines de semana y el precio entiendo que ronda los 30 euros, como les decía, hasta el mes de septiembre, así que tienen tiempo para hacerlo. If you want to visit the bullfighting square and see an actual bullfight, you just have to buy a ticket on the webpage or in the little box that they have outside. You can do it literally anytime from here to September. There's nothing else to do, and I think the entrance is around 30 euros. So it's not that expensive, it's like a little concert. Y en caso de que quieran visitar la plaza, pero no ver una plaza de toros, porque quieren conocer el interior de este edificio histórico, pueden hacerlo también de lunes a viernes, los viernes hasta la mañana, porque a veces los viernes hay peleas y corridas en la tarde, y tendrán un tour dentro del interior de la plaza que les prometo es igual o más hermoso que el exterior.
And in case you want to meet the bullfighting square, but you don't want to go to an actual bullfight, then in that case, you just have to go from Monday to Friday, Fridays until the evening, because of nights it used to be bullfights. And there you get a tour of the inside of this beautiful bullfighting square without seeing an actual bullfight. So there's that. This is the Las Ventas bullfighting ring. This is one of the most controversial topics here in Spanish culture. Es uno de los temas más controversiales que hay acá en la cultura española, pero sigue siendo una actividad predilecta por diferentes generaciones de locales. But it remains as a very important activity for several generations of locals. Y ahora, para que entren en contexto de dónde estamos y a dónde nos dirigimos, vamos a la calle Alcalá para entrar al barrio de Salamanca. And just for you to have some context of where we are and where we are headed, we're about to re-enter the Alcalá street to go to the Salamanca neighborhood. Acá nos reincorporamos a la calle de Alcalá, que no solo es importante por su longitud, sino también porque marca la dirección a otro patrimonio cultural de España como es Alcalá de Henares. We now re-enter the Alcalá street, which is not only important because of its length, but also because it marks the direction of Madrid towards another cultural heritage here in Spain, the city of Alcalá de Henares. Y la razón por la cual Alcalá de Henares es patrimonio cultural es también muy sencilla. Allí nació el autor español más importante de todos los tiempos, Miguel de Cervantes, que escribió la segunda obra más vendida de la historia, Don Quijote de la Mancha. Solo la Biblia ha vendido más copias que Don Quijote, lo cual evidentemente no es una competencia muy justa, ¿no? This Alcalá de Henares city is considered as a cultural heritage for a simple reason. That city was the hometown of Spanish author Miguel de Cervantes, who wrote the second most sold book in the history of humankind, Don Quijote de la Mancha. There's only one book that has sold more copies than Cervantes, which is the Bible. And of course, that's not a fair competition, you know? So for that reason, Alcalá de Henares, which names this street, is so important to the Spanish culture. Y ahora a nuestra izquierda, si empezamos a prestar atención, podremos ver la estatua de Goya. Now to our left, if you pay attention, because it's a little dark, we can see the Goya statue right now to our left. Molesto Goya que nos juzga, es un homenaje al pintor español más importante de todos los tiempos, Francisco de Goya. That was a statue that honored the most important painter in the history of the country, Francisco de Goya. Goya nos da la bienvenida a el barrio de Salamanca. And also this painter welcomes us to the Salamanca neighborhood. Este barrio es el barrio más exclusivo de la capital y uno de los más exclusivos de todo el país. Solo para que se hagan una idea, una propiedad en este barrio puede llegar a costar 15.000 euros por metro cuadrado. Así que un barrio barato, así como barato, no mucho. This is one of the most exclusive neighborhoods in the whole city, and I will say the whole country. Just for you to have an idea of property in any of the streets we're now driving over, in this one or in these ones, a property can cost up to 15,000 euros per square meter. So it's not a cheap neighborhood, as you might say. También hay cosas muy bonitas que encontraremos en el barrio de Salamanca. Beautiful things you'll find in the Salamanca neighborhood. Además el costo de sus propiedades, besides the cost of the properties. Es esta iglesia iluminada a nuestra izquierda, is United Church to our left. Esta
la iglesia de la Concepción. This is the Church of Conception. Y a pesar de no ser muy grande, es una de las más bonitas de toda la capital. Despite not being as big as other ones, it's one of the most beautiful ones inside. De hecho, fue nombrada como basílica por el Papa Francisco en el 2014. It was actually named as a basilica by Pope Francis in the year 2014. Y otra cosa que marca la exclusividad del barrio de Salamanca es que en la cuadra siguiente tenemos la Villa de Oro de Madrid. And another thing that marks the exclusivity of the Salamanca neighborhood can be found in a block where you'll find the Madrid's Golden Mile. Y en la Villa de Oro encontraremos tiendas muy económicas como Prada, Louis Vuitton o Versace. In the Madrid's Golden Mile we'll find very cheap brands like Louis Vuitton, Versace or Prada. So if you're ever buying within a budget, this is the place to come. A nuestra izquierda ahora vemos la Plaza Colombia, en su centro la bandera de España más grande del mundo. On the left we see the Columbus Square and the single largest Spanish flag in the whole world. Es una pequeña bandera de 300 metros cuadrados. This is a little flag of over 300 square meters of size. A la izquierda también vemos el monumento a Cristóbal Colón, vemos a Cristóbal en su tope. We can see also to our left the monument to Christopher Columbus. We can see it on its top. Y detrás de la bandera el monumento al descubrimiento de América. And behind the flag we see the monument that honors the discovery of the Americas. También a nuestra izquierda ahora mismo tenemos la Biblioteca Nacional. Also to our left right now we can see the National Library, una de las bibliotecas más grandes de todo el país, one of the largest libraries in the whole country. De hecho, se dice de la Biblioteca Nacional que al menos una copia de cada libro jamás publicado en España, en toda la historia, se puede encontrar dentro de ella. No es algo que yo haya podido comprobar personalmente porque son un montón de libros, pero es lo que dicen de la biblioteca. This National Library, they say about it that at least one copy of each book ever published here in Spain in the whole history of the country can be found within its doors. That isn't something that I have been able to check myself because there are a lot of books, but that's what they say about the library. Otra cosa muy bonita de la biblioteca es que justo detrás, aunque no podemos verlo porque está del otro lado de la calle, está el Museo Arqueológico Nacional, uno de los museos más interesantes que hay y que no se enfoca en el arte sino en la historia, así que si les gusta eso no se lo pueden perder. Another beautiful thing about the National Library is that on its side, on the other side of the street, we cannot see it, we have the Archaeological Museum of the city. This is one of the most visited museums in the city and one of the most interesting ones as it doesn't focus on art but rather in history. So if you like that, you can't miss it. It's a beautiful museum. Y ahora veremos a nuestra izquierda, lo prometido es deuda, al Palacio de Cibeles. Now to our left, as promised, the Cibeles Palace. Y también enfrente a una preciosa iluminada fuente de Cibeles. And also on the front, a beautiful lighted up Cibeles Fountain. Este Palacio de Cibeles que acabamos de ver es el ayuntamiento de la ciudad y tiene en su centro un mirador fantástico con una vista panorámica de Madrid. This Cibeles Palace is the town hall of the city, and you'll find on the top, right below the clock, on the center tower, a beautiful lookout from where you can see a panoramic view of the city. You can visit the Cibeles Palace anytime you want and then end your day watching the whole town from the top. Y ahora entramos al Paseo del Prado para ver el último museo del Triángulo de Bellas Artes. Now we have just re-entered the Prado's driveway to see, to our right, the last museum of the Triangle of Fine Arts of the city. Así como el Museo del Prado es el museo moderno y el Museo de Reina Sofía es el contemporáneo, pues este es el Museo de Antigüedades de la ciudad. Just as the Prado Museum is the modern museum of the city and the Reina Sofía is the contemporary museum, this to the right is the Antiquities Museum of Madrid. Este es el Museo Thyssen-Bornemisza. This is the Thyssen-Bornemisza Museum. Y como los otros dos también tiene horario de entrada gratuito todos los lunes de 10 a 4 de la tarde. And as other two, this museum also has a free entrance hour every Monday
from 10 a.m. to 4 p.m. Ya a medida que acercamos de nuevo a la hermosa fuente de Neptuno, ahora iluminada, and as we say hello again to this beautiful empty fountain, now lighted up, es mi momento para decirles hasta luego. That's my cue for me to say goodbye to you. Ha sido para mí un enorme placer acompañarlos en esta, ahora sí, noche madrileña. It has been a pleasure to me to join you in this now night of Madrid. Les quiero desear a todos un fantástico viaje por la ciudad. I would like to wish you all an amazing trip around the city. I hope you enjoy this beautiful town. Y estaré abajo en caso que necesiten alguna recomendación de la ciudad. I'll be downstairs in case you need anything else regarding the city. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Thank you very much.